Hola youtuberos, y de nuevo aquí con otro remake, pero esta vez para que sea algo más ordenado les dejaré el vídeo con capítulos para que puedan ver directamente lo que quieren, y sí, como notaron ahora nos quedamos sin presupuesto para seguir viviendo en el espacio, ahora nos mudamos a la ciudad y lamentablemente en Latinoamérica, así que recen porque no me peguen un navajazo durante el vídeo. Antes de abordar la cosmología tenemos que dejar claras algunas cosas. Para empezar, Doom, Wolfenstein, Commander Keen y Quake están conectados y tenemos mucha evidencia para afirmarlo. Para empezar, los mismos creadores originales afirmaron que Commander Keen, Doomguy y BioHazard Blazkowicz están relacionados, o sea, son familiares. También los vemos encontrándose en juegos cruzados oficiales de id Software como Quake 3 y Quake Champions, e incluso se le agrega más lore a los personajes aquí, ejemplo con Crash, la cual fue la instructora militar de Doomguy. Luego tenemos otras conexiones, la más importante ocurrida dentro del lore de Doom, es cuando los centinelas usaron las Slipgates, las cuales son pertenecientes al verso de Quake. Incluso el mismo Doomguy apareció en Quake armado con la BFG 9000. I see reinforcements coming. We gotta get our weapons. No, we should run for it while we have a chance. You know, Dank, I really think we could have finished them off back there. Don't get your hopes up, Scuzz. Looks like we've crashed another party. What's that noise? Dunno. Look, a ball. Cool. I want that weapon. I've seen that weapon before. I think it's called, ABFG. Huh? Y para los weones que ni con eso entienden, entonces veamos cuáles son las reglas para que un crossover sea canon. Las obras deben ser escritas por una sola persona. Esto sí se cumple, ya que los desarrolladores de Doom, Quake, Wolfenstein y Commander Keen fueron siempre los mismos, bueno al menos así fue hasta que se disolvieron luego de estrenar Quake, así que la primera ya está cumplida. No debería haber contradicciones considerables en los respectivos niveles de potencia mostrados para los personajes comparados. Esto también se cumple, pese a lo que pueda parecer, los niveles de poder durante la saga clásica de Doom estaba perfectamente parejo con los de Quake, Wolfenstein y Commander Keen, todos escalaban perfectamente a un nivel universal a multiversal, la verdad no hay muchas contradicciones realmente. Las declaraciones deben claramente haber tenido una intención seria. En este caso también es así, ya que los juegos incluso les añaden más lore a los personajes, y partes de su lore original son introducidos al juego como una descripción de ellos, dando a entender que estamos hablando de los personajes originales, no de otras versiones. Los personajes comparados deben compartir una naturaleza similar en términos de tipos de poderes. Y bueno, aquí también se cumple esto, de hecho, tanto Commander Keen, Quake, Wolfenstein y Doom comparten la misma naturaleza, o sea de ir a cagarse a tiros con armas XD, la única excepción sería el Slayer, pero eso es irrelevante ya que en los crossovers cronológicamente tenemos a Doomguy, no al Slayer. Así que básicamente, no hay ninguna evidencia o motivo para no afirmar que estos cuatro juegos están canónicamente conectados, y decir lo contrario no sería más que eludir la carga de la prueba, o simplemente falacias con ejemplo muy malos. Ahora, antes de pasar a la cosmología veamos algo importante. Terminología. ¿Qué significa terminología? Es básicamente, el conjunto de términos que se usa en un ámbito específico. Ahora, algunos se preguntarán por qué es importante tener una sección entera solo dedicada a explicar los términos. Esto es así debido a que en Doom muchas palabras son usadas como sinónimos, aunque con variaciones, principalmente el término que más se afecta con esto es el término dimensión, aunque para ese ya hice un vídeo explicando sus tres variaciones, pero aquí lo haré también, y el resto de los términos. Las palabras mundo, reino, dimensión y universo son sinónimos recurrentemente. Se dijo que el infierno expandiría su control a través de los universos, mientras que también se dijo que lo harían con los mundos. También en Doom Eternal, se afirmó que la Tierra estaba siendo consumida por los demonios, en realidad estaban afectando a todo el universo y no solo al planeta Tierra.
Otra evidencia importante es esta: cuando los centinelas de la noche descubrieron mundos, en realidad eran dimensiones. Y como cuarta evidencia para esto, el infierno mismo contiene dimensiones. Y como mostré antes, se dice que consume mundos. Para el término de dimensión, en la ya conocida scan del icono del pecado se usa como sinónimo tanto la palabra dimensión como universo. Y en este clip de aquí, Hugo Martín explica que se refiere a las dimensiones como universos. The Codex Bible, we have a metaverse map that we drew, and it shows like what Hell's orientation is to Earth and the different dimensions. To simplify it, Hell is the one constant, and there aren't multiple versions of Hell. Yeah. But then there's like all of these other dimensions that connect to Hell. Hell is the first world. I guess that by dimensions you mean universes, like a multiverse. Yeah, people have asked me that as a multiverse. Like, look, we don't lean on, at this time, multiverse discussions. Aunque también las dimensiones pueden ser usadas como medidas tal como se usa en este scan. Y, por último, las dimensiones también pueden ser usadas como dimensiones superiores, aunque eso ya lo verán más adelante cuando hablemos de la cosmología. Lo que realmente será ahora, porque ya terminamos de hablar de la terminología. Bien, ahora finalmente que terminamos con eso, pasemos ahora sí a la cosmología. El universo. Dentro del universo tenemos la Vía Láctea. Y un sinnúmero de otras galaxias. Obviamente posee un espacio-tiempo, los nidos sangrientos causan rasgaduras en el tiempo y el espacio, haciendo un enlace entre las dimensiones. Los monstruos de Quake causan grietas en el espacio-tiempo al entrar en el universo. Se dice que los Slipgates crean poderosos terremotos que interrumpen el continuo del tiempo. Se dice que la tecnología de Strog está creando rasgaduras en el tejido del espacio y el tiempo. También sabemos que el universo contiene un subespacio. Ahora, para aclarar algo respecto al subespacio, hay dos definiciones. En ese contexto, se está haciendo referencia con esta última definición, la de versos de ciencia ficción como Commander Keen. Como este subespacio es una parte vital del universo, en lugar de una pequeña sección de él, como sugeriría la definición anterior. Según la guía de supervivencia oficial de Doom en japonés, página 156, el universo es infinito. Dentro del universo y su espacio-tiempo, tenemos infinitas líneas temporales, infinitas posibilidades, una variabilidad infinita. Estas líneas temporales se expanden como patrones fractales. Esto es importante porque un fractal es un patrón interminable. Los fractales son patrones infinitamente complejos que son autosimilares en diferentes escalas. Se crean repitiendo un proceso simple una y otra vez en un ciclo de retroalimentación continuo. Además, dentro de cada universo, tenemos innumerables dimensiones. Ahora cabe aclarar, estas no son dimensiones superiores, ya que no hay ningún contexto que apunte a esto. Las dimensiones son constantemente representadas como universos paralelos. El mejor ejemplo es cuando el mismo director del juego lo dice. Y sumado a la carencia de contexto para esta declaración, solo significa que los universos poseen innumerables dimensiones paralelas, debido a que también se usa la palabra mundo, la cual es también un sinónimo de universo. El multiverso se declaró con innumerables dimensiones. También 1000 de estas dimensiones fueron exploradas por Ranger. Estas dimensiones están separadas por la inmensidad del tiempo y el espacio. También se nos dijo que directamente hay infinitas dimensiones en el multiverso. Dentro del multiverso tenemos el reino de Telos, lugar de donde provienen los cazadores de Agadón. Y bueno, realmente todo lo que verán en la cosmología excepto por Urdak y el infierno está dentro del multiverso. También aclaro que esto no está ordenado por jerarquía o algo así, solo voy mencionando y ya. El reino Armagón. Gobernado por un monstruo llamado Armagón, este reino se describe como transdimensional. También posee un vacío aparentemente interminable. El orbe de las profundidades. La fuente de energía del Melem, que les da la capacidad de Ghostwalk, que abre un agujero en la realidad cada vez que se usa. Contiene universos y ciudades enteras de seres que pueden hacer que las realidades se inclinen ante ellos. Estas ciudades también se describen con ángulos imposibles. Y para respaldar que esto sea de dimensiones superiores, Nyx utiliza el poder de Fatomor para realizar el Ghostwalk, que se describe como extradimensional.
Ghost Walk se describe como una habilidad que permite a los usuarios viajar a otra dimensión, pero dado el contexto anterior con esta fuente de energía que contiene numerosos universos y estructuras que se describen con ángulos imposibles, además, podría significar que están viajando a una dimensión superior, lo que parece ser el caso, ya que ella no está dejando literalmente las tierras de los sueños, sino que solo está entrando temporalmente en otro plano que nadie más puede ver, con la excepción de Baisor. Se decía que el orbe de las profundidades, en un estado inestable, era capaz de destruir la estructura del universo natal de Nyx, y en realidad podría haberlo hecho, según Scalebearer. Las Dreamlands. Las tierras del sueño, es el lugar donde habitan y nacen los Vadrigars, soñadores y dioses mayores. Este es un reino infinito que posee profundidades sin fondo, y es una estructura extradimensional. En esta estructura tenemos también los siguientes reinos. El reino de la magia negra. El reino de Volker. Se describe como etéreo, y es el más vasto de todo Dreamlands por lo que tendría un tamaño infinito. También se afirmó que el reino de la magia negra era etéreo, existiendo al borde del caos, conocido como la grieta. La grieta fue creada por Armagón. Además de que contiene un abismo en la espiral sin fin. La arena eterna. Fue creado por los Vadrigars. Se describe como extradimensional 2 veces. Extradimensional se refiere a cosas fuera del universo o fuera del espacio-tiempo e einsteiniano. La arena eterna posee nebulosas enteras, y un cielo lleno de estrellas. Según los muchos luchadores que combaten sin descanso eternamente en la arena, esta es un universo, lo cual se refuerza con el hecho de tener nebulosas y estrellas dentro. La arena eterna posee un vacío que se extiende sin final. El vacío lo consume todo. Además, contiene vapores carmesíes arremolinados altamente cáusticos y débilmente radiactivos llamados niebla de la muerte. Junto con limos altamente ácidos. Y generadores de calaveras, elementos que encapsulan las energías vitales de los gladiadores en una calavera de cristal resplandeciente. Y, por último, la arena eterna consta de 4 razas. Humanos, no muertos, Bracu y Airami. El mundo antiguo. El reino de Ktala. Contiene una innumerable cantidad de gusanos vole. También contiene a la propia Ktala, un dios mayor que tiene un tamaño infinito. La dimensión de los condenados. Antes no había literalmente nada de esta dimensión, fuera de tener un cielo estrellado, pero ahora al fin hay evidencia de que sea infinito. En el manual de Sega Saturn de Quake, en la descripción del episodio 3. The Netherworld, los mundos en los que luchas antes de este episodio, están implícitos como infinitos, y contienen una cantidad infinita de pasillos. El inframundo. Está implicado que es infinito, debido a que las entidades en él, incluido el propio dios del reino, Itaunal, que son incapaces de encontrar el final de este reino laberíntico a pesar de su interminable investigación. La dimensión de la muerte. No sabemos nada de esta dimensión, se le llama como el infierno, pero no creo que sea el mismo que en Doom. La dimensión del sol negro. Una dimensión muy misteriosa, hogar de Thule. Es directamente llamado un espacio extradimensional. Los seres allí están más allá de las fronteras del conocimiento humano, horrores más allá de la imaginación. Las estructuras de la dimensión del sol negro consisten en formas que no tienen sentido para los simples humanos, tal como sería una estructura real de dimensiones superiores. Se le menciona como un plano alterno a la realidad. Se dice que es paralelo a la dimensión de la Tierra, por lo que debería también tener un tamaño infinito. El túnel hiperespacial. Esta estructura proviene de las novelas de la Fida Book, no hay mucho para mencionar, pero se le conoce como su propia dimensión. También podría ser un hiperespacio, que son espacios de más de 3 dimensiones. Argent Nur. Pese a lo que podría parecer, Argent Nur es una dimensión superior, Dunga, y al llegar a este lugar ya era 4D, y los centinelas y argentas en general podían dañarlo o derribarlo, lo que nos indica que estos últimos son 4D, y por ende Argent Nur debería ser una dimensión 4D. Dentro del planeta tenemos varias ciudades como lo es Taras Nava, o Sentinel Prime. El planeta de los Argentas fue atravesado por lo que luego sería conocido como la Lanza del Mundo, que llenó todo de magia y grandes criaturas. También sabemos que este lugar posee varias estrellas, ya que los Argentas se expandieron por la galaxia.
Aunque también estos mundos que menciona, podrían ser otros universos, ya que los centinelas combatían para asegurar la paz entre las dimensiones del espacio y el tiempo. Y su reino es un universo. Las dimensiones superiores. Si bien ya mostré dimensiones superiores antes, con estas me refiero a dimensiones 5D, lamentablemente no tienen nombre, pero sabemos que son 5D ya que fueron alcanzadas por los argentas luego de ascender. Cuando los centinelas descubrieron el poder de la esencia infernal, los sacerdotes notaron que mediante esta se podía alcanzar un plano superior de la existencia, y justamente gracias a este elixir consiguieron acceso a nuevas dimensiones que antes estuvieron más allá de su alcance, cosa lógica, ya que en Doom las dimensiones tienen trascendencia inaccesible entre sí. Ahora, ¿cuántas dimensiones son 5D? Lamentablemente no lo sé, solo las mencionan en plural, pero ya que sabemos que existen infinitas dimensiones, podemos asumir que también hay infinitas dimensiones superiores de un grado 5D. Urdak. Urdak es una estructura extremadamente antigua que alberga a los Makers. Pero eso a nadie le importa, lo que quieren saber es a cuánto escala, así que bueno, veamos eso. Urdak es una dimensión superior y tiene una gran abundancia de evidencia para serlo. Es llamado como tierras más allá del plano mortal. Mediante una avanzada tecnología de cambio dimensional a un nivel subcuántico, Urdak invierte su posición en relación con el infierno, existiendo fuera de los límites del universo conocido, como una realidad inferior y superior. Es directamente llamado como una dimensión superior, y que mediante el acceso a esta se puso en riesgo toda la existencia. Y es un centro de tecnología trascendente, impulsado por energía argent y es un ser vivo creado a base de las almas de los Maker muertos. Esto obviamente haría que Urdak no sea una estructura física, ya que un alma no es corpórea. Y obviamente es trascendente e inaccesible desde las dimensiones inferiores, incluido para seres 5D como los centinelas de la noche. Urdak obviamente es la versión del cielo de Doom, básicamente un paraíso como en la Biblia, pero al final como ya vimos todos, no fue tanto así. Además, Urdak contiene un vacío, además del luminario debajo del cual también existe un vacío. Y desde Urdak se puede ver todo el multiverso con una claridad omnisciente e inextricable. La definición de omnisciente es que conoce todas las cosas reales y posibles. E inextricable significa imposible de escapar, o imposible de desenredar / separar. Y está conectado a todo el multiverso. Y Hugo Martín describe a Urdak como una carretera interdimensional, mediante la cual los demonios pueden acceder a las dimensiones del multiverso. Then we got the Slayer, our hero, sharpening his blade. Pretty awesome, guys, total badass. Just love this shot so much. Little bit of an homage there to the great Rambo films from the 80s, if anybody remembers. Then we have this gorgeous shot of Urdak. And that's where the climax of the DLC will take place, because you are there to rid heaven of the demons that have now taken over, and they are going to cause all kinds of problems, because our heaven, which is called Urdak, is kind of like this interdimensional highway, and the demons now have access to all these different dimensions, and of course the Slayer has to do something about that. And to do that, let's see where the story goes here, what happens next in the trailer. Y el Luminarium tiene tecnología tan absurdamente avanzada, que deja a la tecnología de Yekad como meros juguetes. Lo cual es sorprendente, ya que las mentes de Yekad experimentaban con poderes imposibles de imaginar. Y Urdak es solo una región de un lugar mucho más grande, llamado Behold. Esta exuberante extensión de naturaleza suprema bordea los límites de Urdak, reflejando el estado del reino cuando nació por primera vez por el aliento sin esfuerzo del Padre. Enormes árboles de color marfil y hojas carmesí se entremezclan con las raíces de datos cantarinas que brotan del suelo mismo, una tierra imperecedera de belleza y serena calma. El infierno. El infierno es el primer mundo creado dentro del vacío, nacido directamente del Señor Oscuro como una extensión de su poder y de su ser. El infierno es un universo de muerte y sin vida. ¿A dónde van todas las almas de los mortales, donde sus cuerpos son torturados y una vez que el alma abandona la esperanza, es extraída y se convierte en esencia infernal? El cuerpo sin alma con el transcurso de los eones se convierte en demonios. Cualquiera que no sea apto para la extracción de alma termina yendo a los pantanos de sangre. Los pantanos de sangre se extienden a lo largo de kilómetros del infierno y son un pantano enconado de enfermedad y lluvia ácida.
El infierno sin vida es directamente opuesto a Urdak, que en cambio otorga vida eterna. El infierno es infinito, y tenemos mucha evidencia para respaldarlo. Se le conoce como el dominio de la oscuridad eterna, posee profundidades sin fondo, contiene un mar de sangre interminable, incluso contiene un vacío sin fin, a su vez, es descrito en sí mismo como un vacío eterno, sinónimo de infinito. Además, en las expansiones de Plutonia Experiment y TNT, se dice que los demonios son infinitos en cantidad. También en sus respectivas entradas de Codex, se cuenta que los demonios y las Lost Souls tienen números infinitos / interminables. Y en una revista de Nintendo Power nuevo se menciona que las Lost Souls tienen números no tienen fin. A su vez, como mostré antes, los universos son infinitos, y el infierno debería contener todo un multiverso por las siguientes razones. Una de las principales es la siguiente: como sabemos, el icono del pecado iba a devorar el universo con su agujero negro para que posteriormente fuera arrojado al infierno. Esto es importante ya que en el libro de arte se le menciona como un devorador de mundos, lo que nos implica que él ya devoró otros universos previamente, y lógicamente estos deberían actualmente residir en el interior del infierno. Aunque también desde Doom 64 ya se nos mostraba que el infierno contenía varias dimensiones en su interior. Esto tiene sentido, ya que se revela en los juegos más nuevos que el infierno es un ser vivo con conciencia y sensibilidad que devora otras dimensiones, absorbiéndolas en su masa. Vemos esto en Doom 2016 donde, después de que el infierno conquista una civilización, absorbe la dimensión de la que se originó la civilización. También en el mismo libro de historia de Doom Eternal, se dice que no solo el planeta Tierra estaba siendo afectado, sino que todo nuestro reino, todo el universo estaba siendo consumido. Además, contiene varios reinos de sombras. Y se ha dicho en el libro de arte conceptual que muchos mundos han caído en el infierno, y como mostré previamente, los mundos se usan indistintamente del término universo. Aunque lamentablemente, desconozco totalmente la cantidad de universos que el infierno contiene en su interior, aunque teniendo en cuenta el tamaño ya masivo que tiene cada universo, sin dudas el infierno mide más que todo el multiverso, además de más razones las cuales veremos un poco más adelante. El infierno posee su propia versión de los 9 círculos, los cuales por mera lógica deberían tener un tamaño infinito. Cada uno de estos círculos está controlado por un archidemonio inmortal con un poder casi absoluto. Aunque algo interesante para resaltar de los archidemonios, es que se nos cuenta que literalmente podían llegar a arrasar con la creación, que en el contexto hablaríamos de abarcar todo Urdak y el multiverso. Y también hay más cosas remarcables de los habitantes de Yekad, en su búsqueda por la inmortalidad, experimentaron con lo que es descrito como poderes imposibles de imaginar. También describe cómo fueron sus hordas, las que derrotaron a dioses menores y enviados del Padre. Y a su vez, el infierno contiene en su interior males que trascienden el espacio y el tiempo. También sabemos que el infierno se encuentra fuera de los límites del universo conocido, y su posición con Urdak se encuentra invertida, así que literalmente el infierno está debajo del multiverso, ya que está anclado a Urdak como una realidad inferior y superior. El infierno debería estar colocado debajo principalmente ya que cuando el Slayer accedió a Urdak tuvo que subir. También, naturalmente el infierno es un reino atemporal. Y el infierno provoca lo que es descrito como encuentros transdimensionales con bestias extradimensionales. Y se necesitaron de expediciones pandimensionales para explorar el infierno. Pandimensional por definición es algo perteneciente o relativo a todas las dimensiones de la realidad. También el infierno es una extensión absoluta del Señor Oscuro, a tal punto que sus emociones moldearon el infierno, transformándolo en el lugar horrible que conocimos nosotros. El infierno está conectado a Urdak a través del vacío. El infierno es el reino oscuro donde nació el conflicto. El conflicto es un fuego que alimenta la creación y da una meta donde no la había. Ahora, pasemos a lo que todos aquí querían ver, la escala del infierno. Se le describe como un reino superior a Urdak, el cual es 6D como expliqué previamente. Se describe como fuerzas y leyes más allá de la comprensión humana. Lo cual, pese a que no parece la gran cosa, es impresionante teniendo en cuenta que la humanidad en Doom no es como la nuestra.
En Doom, la humanidad podía incluso comprender las rasgaduras espacio-temporales del infierno, crear splitgates, máquinas que interrumpen el continuo del tiempo, podían incluso usar recursos extradimensionales provenientes del infierno, sin comprenderlos al 100%, pero igualmente es algo remarcable, y sin duda apoya bastante la postura de que el infierno trasciende el tiempo y el espacio. También el infierno puede crear caminos oscuros que conectan a los mundos caídos, estos caminos son descritos como trascendentes al espacio y el tiempo. El infierno además trasciende el propio multiverso, existiendo más allá de este, ya que los Maker, seres omniscientes, desconocían por completo la existencia del infierno, lo cual a su vez refuerza que el infierno es trascendente hacia Urdak, ya que además existe más allá de la influencia de la Khan Maker, y como mostré antes, es directamente descrito como un reino superior a Urdak, así que esto debería ya sustentar que el infierno está por encima de Urdak. Ahora sí, pasando al tema que la mayoría quería ver, ¿cómo y por qué el infierno escalaria o outerversal? Vale, cabe aclarar que esta sección no va a incluir refutaciones, las refutaciones respecto al infierno estarán junto a las demás en la sección de refutaciones, probablemente pondré capítulos en el vídeo así que solo adelanten hasta esa parte si eso quieren, ahora sí, pasemos a la explicación. Según Thear of Doom Eternal, el infierno es ilimitado por los límites del espacio, el tiempo o la dimensión. Cabe resaltar, el propio texto dice que habla sobre los límites del espacio, el tiempo y la dimensión, así que de plano no estamos hablando directamente sobre que esto se refiere a las dimensiones existentes en el multiverso, o al menos no como de forma directa. En el códex de la BFG 9000, se nos describe a la limitación dimensional como una de ejes matemáticos, es decir, un ser de 3 dimensiones esté atado a dichas 3 dimensiones, los de 4 dimensiones a sus 4 ejes, y así sucesivamente. Ya que el infierno está por encima de esta limitación, lo pondría por encima de cualquier posible dimensión que se le intente aplicar, lo que se define como outerversal. Ya que al estar en sí mismo por encima de los límites de la dimensionalidad, cualquier dimensionalidad que se le intente aplicar sería estúpido, ya que esto mismo impondría un límite dimensional. Para dar un buen ejemplo, como sabemos el infierno trasciende a Urdak, lo que sería 7D, pero entonces la dimensionalidad 7D sí existe, por lo que el infierno tendría que trascender dicha dimensionalidad, lo que lo dejaría en 8D, y así sucesivamente hasta trascender el infinito D, ya que sigue siendo algo atado a los límites de la dimensionalidad. Ahora, algunos pensarán que esto es vago, pero literalmente el infierno trasciende todo lo cuanto existente tal como mostré antes, y literalmente, la única forma de darle coherencia a la saga es aceptar la idea del infierno como outerversal, y eso lo explicaré ahora ya que es algo muy importante. Ahora, como sabemos y mostré previamente, al acceder a un espacio dimensional superior en Doom es obligatorio poseer su cantidad de ejes espaciales, es decir, un ente tridimensional no puede existir acceder a un espacio tetradimensional, y los seres existentes en dichos planos están atados a su dimensionalidad, y aquí actúa el problema y la principal razón de por qué el infierno simplemente no puede ser una dimensión superior. Los demonios, seres nacidos del infierno que habitan durante eones, literalmente pueden ser asesinados por marines normales, literalmente marines normales comunes y corrientes que no tienen nada de especial, no tenían tecnología especial ni nada por el estilo. Esto implica que el infierno tendría que ser solo una dimensión 3D para mantener coherencia con el cómo trabajan las dimensiones superiores, pero ni siquiera así funcionaría por lo que mostraré ahora. Los centinelas, seres que naturalmente ya eran 4D, tuvieron una guerra pareja con los demonios, creando una línea de sangre entre ambos bandos. Luego sabemos que los centinelas ascendieron a un plano superior de la existencia, siendo ahora 5D, adivina qué, los demonios y centinelas seguían parejos, parejos lo suficiente como para que los pudieran matar aunque obviamente les costó muchísimo. Pero incluso, si asumimos que por alguna razón todos son solo 3D, igual se va al carajo, los demonios literalmente arrasaron los cielos. Y como mostré antes, Urdak es innegablemente una dimensión superior, de la cual se necesita ser de dimensiones superiores para acceder, y por si no fuera suficiente, el infierno es declarado como superior a Urdak, así que los demonios deberían ser 7D debido a que así trabajan las dimensiones superiores, pero no es el caso. Ahora, ¿cómo el infierno siendo outerversal arregla este desastre?
Fácil, sabiendo que el infierno es un lugar más allá de la dimensionalidad, los seres nacidos en este serían seres que por consecuencia no estarían atados a ninguna dimensionalidad. Obviamente cabe aclarar que yo no estoy diciendo que los demonios sean outerversales, eso es una completa idiotez sin pies ni cabeza, a lo que me refiero es que los demonios al nacer de un plano completamente ajeno a cualquier dimensionalidad, pueden perfectamente adentrarse en cualquier dimensión al no estar realmente atados a sus leyes como tales, en otras palabras, se pueden adaptar a cualquier dimensionalidad. También respecto a que los centinelas, makers y humanos pueden acceder al infierno, en este caso también se arregla el problema, ya que al infierno ser ajeno a la dimensionalidad no tendría por qué ser un problema para los humanos acceder. Ahora, algunos dirán que no tiene sentido ya que el infierno es atemporal y los humanos no deberían moverse, es verdad, pero como mostré, la humanidad de Dune está increíblemente más avanzada que la nuestra. De hecho, una interpretación que refuta esto es lo siguiente. Como sabemos, los humanos fueron guiados por Samuel Hayden y descubrieron el Argent. El Argent literalmente destruyó los límites de la física, incluso mediante este se salvaron universos enteros, y es descrito como un recurso ilimitado. La UAC ya estaba preparada para explorar el infierno, y siempre vemos a los soldados con trajes completos, y a Samuel Hayden como un robot, así que podemos suponer que simplemente la humanidad creó alguna tecnología que les permitiera moverse en lugares atemporales. Si lo sé, esto es solo una suposición, pero una suposición lógica y basada en hechos. Y ahora sí, creo que finalmente es todo por el infierno. Las refutaciones, como ya dije, estarán en su respectiva sección, y ahora pasemos con la última parte de la cosmología. El vacío. Ok, ya para esta parte será muchísimo más resumido que con el infierno. El vacío, aparentemente también fue creado por Davot, principalmente porque en el libro de los Serafines dice lo siguiente: cuando apareció el vacío por vez primera. Es decir, el vacío tuvo su origen, fue creado, y ya que sabemos que literalmente Davot creó todo de su mano, estaría implicado que también creó el vacío, lo cual es bastante interesante, a decir verdad. El vacío es por mucho la estructura más grande de todo el verso, ya que tanto el infierno como Urdak y el multiverso están en su interior. A su vez, el vacío es el medio por el cual el infierno se conecta al multiverso, y aparentemente existe entre las dimensiones, ya que viajar por el multiverso es descrito como atravesar el vacío. Y ya, como ven, lamentablemente para esta sección no hubo ninguna actualización. Quisiera poder agregar más cosas, pero simplemente no hay nada más. Refutaciones. Bueno, aquí van a ir algunas refutaciones respecto al infierno, solo pondré las más importantes o resaltables, en todo caso de que luego surjan más lo añadiré todo en la descripción o un comentario fijado. El infierno solo es ilimitado por el espacio-tiempo de las estructuras 4D. Esto es algo totalmente sin fundamento. Eso de que el texto solo se refiere a trascender estructuras y límites 4D es falso. El texto en sí mismo menciona al infierno como ilimitado por la limitación dimensional. Decir que solo se refiere a estructuras 4D es solo un nerfeo sin bases, y ya expliqué previamente por qué colocarlo en un nivel 5D sería algo erróneo. El infierno solo es adimensional. Aquí esto ya es de plano totalmente sin evidencia. Jamás se dice que el infierno sea adimensional, ni tampoco se da a entender ello. En cambio se nos muestra al infierno como trascendente a literalmente casi toda la cosmología, así que solo decir que es adimensional me parece bastante tonto. En el verso nunca se menciona una jerarquía infinita dimensional. Esto es verdad, en el verso no existen jerarquías infinito-dimensional, pero eso no afecta en nada la escala del infierno, ya que no se basa en trascender las dimensiones, se basa en ser superior a la limitación dimensional. En todo caso tendrías que desmentir eso antes de refutar el nivel del infierno. Urdak no es una dimensión superior. He visto gente tratar de desacreditar que Urdak sea un espacio dimensional superior únicamente por esta scan. Supuestamente Urdak solo es un lugar fuera del universo y que esté más allá del plano mortal, y demás declaraciones como ser una dimensión superior, solo se refieren a que está literalmente encima del universo más no es trascendente. Esto es una total y absoluta estupidez, y de nuevo sin fundamento. Esto de ninguna forma desacredita toda la evidencia que mostré sobre la dimensionalidad de Urdak, sobre todo cuando piensas que literalmente estar por encima de un universo es una propiedad de una dimensión superior, que junto a las demás declaraciones de Urdak hacen que sea totalmente consistente que sea de dimensiones superiores.
En todo caso, recae sobre la persona demostrar que el resto de declaraciones, las cuales tienen contextos diferentes y son totalmente aisladas de esta scan, solo hablan de Urdak como superior de forma cosmológica. Urdak solo es 4D. ¿Vale? Esto se basa en que principalmente nunca se dice que Urdak sea la sexta dimensión espacial, lo cual es en cierta parte verdad. Sinceramente esta scan de Urdak como la sexta dimensión actualmente me parece inútil, de hecho más bien parece referirse a Urdak como la sexta región del bosque, pero eso da igual, porque Urdak literalmente trasciende y es inaccesible para seres 5D, todo ya está explicado en este mismo vídeo así que no pienso repetir la explicación. Urdak es una dimensión superior de nivel 6D, no hay nada más para decir respecto a este tema. Y bueno, realmente no había tantos nerfeos resaltables como para mencionar, así que fue más corto de lo que esperaba, y bueno youtuberos, espero que les haya gustado, y como vieron de nuevo en este remake incluí muchísima información más, cualquier cosa nueva o que me haya faltado añadir será puesto en los comentarios, y ya sin nada más que decirles, me despido youtuberos, cuídense.